de millones de años. Después de llegar a la Tierra, el agua ha estado circulando a través de rocas, aire, animales y plantas continuamente. Cada molécula pasó por un viaje increíble antes de llegar a ti. En algún momento, el agua de tu cuerpo estuvo dentro de dinosaurios, bacterias, océanos, tormentas, los casquetes polares y muchos otros sitios. Toda el agua de la Tierra vino de fuera del planeta. Ahora son algo cotidiano, pero los océanos se formaron cientos de millones de años después de que lo hiciese la Tierra. El agua llegó con asteroides y cometas, objetos venidos del borde de nuestro sistema solar. Eran lo que quedó de grandes nubes de polvo y roca, que no se convirtieron en planetas. Ese es el origen de toda el agua que hay en la Tierra. El agua no sigue las reglas normales de la química. Para empezar, ni siquiera debería ser líquida. La molécula del agua se compone de dos elementos muy ligeros, hidrógeno y oxígeno. Y con las temperaturas y presiones de la superficie de la Tierra, las reglas de la química dicen que el agua debería ser un gas. Y al contrario de cualquier otro químico, el agua se expande cuando se congela. Por eso, el hielo flota en el agua. Lo vemos como algo normal, pero detente un segundo a pensar cómo de raro es eso. Con el tiempo, este comportamiento raro ha sido muy útil. Al aislar el agua de debajo, el hielo permitió que formas complejas de vida sobrevivieran y evolucionaran, pese a las varias glaciaciones que helaron la superficie de la Tierra. Y eso no es todo. ¿Sabías que el agua caliente se congela antes que la fría? En serio. Y nadie sabe por qué. Las moléculas de agua pueden moverse hacia arriba contra la fuerza de la gravedad. Eso es porque les encanta mantenerse pegadas. Hasta pueden tirar las unas de las otras a través de pequeños canales, como los diminutos vasos sanguíneos del cuerpo. Así es como el oxígeno y los nutrientes llegan a cada parte del cerebro. El mismo proceso, llamado acción capilar, permite que las plantas lleven el agua del suelo a sus ramas y hojas. Nuestro sistema solar está inundado de agua. Hace un tiempo se pensaba que éramos los únicos con tanta agua, pero en realidad es la segunda molécula más común del universo. Ahora sabemos que hay agua en la Luna, Marte, Plutón. De hecho, hay H2O en casi cada objeto de nuestro sistema solar. Y donde hay agua, podría haber vida. Sírvete un vaso de agua y fíjate en la ausencia de color, de rasgos, de sabor de este material. En realidad es impresionante. Rompe tantas reglas de la química que los científicos luchan por entenderla. Pero sin su comportamiento rebelde, ninguno de nosotros ni nuestro mundo podríamos existir. Compañeros, ¿pudieron observar el video? Buenas tardes. Sí, ingeniero. Sí, Inge. Sí, Bueno, nosotros ya vamos a empezar a cambiar el tema que traíamos. Mi objetivo realmente es que ustedes puedan entender realmente cómo funciona el agua, darse cuenta que el agua existe y está en grandes cantidades en la mayoría de lugares. Yo quiero que ustedes se den cuenta que nosotros debemos buscar el agua y saber dónde la podemos encontrar para utilizarla. Entonces tenemos que llegar a conocer cuáles son las calidades del agua, cuál era el concepto real, ¿verdad? Y por eso estábamos pues viendo o conociendo el ciclo hídrico, yo creo que viendo, porque ya lo conocían, el ciclo biogeoquímico del agua con los demás elementos o bioelementos. Pues veíamos ahí un poco sobre la acción capilar que permite que el agua pueda movilizarse dentro de los diferentes tipos de conductos, tanto en organismos vivos como en materiales inertes, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, pues ya hemos visto los diferentes estados en los cuales podemos encontrar el agua y en qué áreas según el ciclo hídrico. Entonces nosotros empezamos ya a notar que tenemos diferentes características o estados del agua, principalmente. Después vemos que el agua contiene diferentes calidades. ¿Y qué
¿qué le llamamos nosotros calidad? Pues son los requerimientos que nosotros mismos le damos a la misma, ¿verdad? Entonces decía que una agua de calidad para el ser humano, digamos, debía de ser incolora, inolora, estar libre de contaminantes. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a buscar en calidad también para nuestros sistemas de captación de agua, porque debemos tener un sistema antes, un sistema previo a la irrigación o al riego, que el riego no es más que el hecho de aplicar el agua que la planta necesita para que realice sus actividades normalmente. Entonces, podemos ir determinando de cierta manera que eh, hay o buscamos diferentes características o calidades para el agua, y cuando es agua para riego, pues ya vimos nosotros dentro del ciclo hidrológico que tenemos diferentes sitios o áreas en las que nosotros podemos encontrar el agua necesaria para nuestro riego. Entonces, ¿qué viene ahora? Ya ahorita ya comprendimos qué es el agua, de dónde viene, ya hemos visto un poco de las calidades del agua dentro del ciclo hídrico, ya vimos que realmente nosotros como humanidad con nuestras acciones cambiamos la calidad del agua, y ahora al ciclo hídrico le cuesta un poco más limpiar el agua naturalmente, por lo que ahora el costo del agua es su limpieza para que esté en calidad, pero cantidad sí siempre vamos a tener. La cantidad podríamos ver que simplemente es cambiante, pasa en todo este ciclo biogeoquímico, es decir, pasa a través del suelo, pasa a través de los organismos y pasa a través de los elementos, ¿verdad? Entonces, agua tenemos y tenemos en suficiente cantidad, pero no en calidad, y es ahí donde resalta todo, ¿verdad? Vemos que es necesaria tener una calidad tanto para el consumo como para el riego. Entonces, ya pensando en entrar a los diferentes tipos de riego que hay y lo que implica cada tipo de riego, que es el centro de este curso, ¿verdad? Vamos a ir viendo por cada tipo de riego, qué riegos existen en nuestro medio, qué presiones de agua necesitamos o qué sistemas hídricos vamos a implementar para poder aprovechar un sistema de riego en específico. Vamos a ver cómo podemos calcular nosotros las láminas de riego necesarias para nuestro cultivo por medio de los métodos que ya hemos observado, ¿verdad? Que tuvimos la presentación de cada uno de ustedes por grupos y pudimos ir viendo principalmente los instrumentos que se utilizan para medir el agua en los diferentes estados del ciclo hídrico. Entonces podíamos ver que hay instrumentos para medir la cantidad de agua que ha sido infiltrada o que se encuentra dentro del suelo. Podemos nosotros saber cuánta agua hay dentro del suelo. También estábamos dando cuenta que hay instrumentos para medir el agua precipitada y también medir los diferentes almacenamientos de agua. Veíamos también que hay agua que lleva procesos a niveles del suelo y que nosotros podemos capturar o cosechar esta agua en gas, como lo es la neblina y el rocío, y podemos aprovechar este proceso en el cual el agua gaseoso se convierte en líquido, que es lo que nosotros hablamos de la condensación. También nosotros podemos hacer captura de esta agua para poderla aprovechar en los sistemas de riego. Entonces, estamos viendo de dónde obtener el agua. Ahora, a ver, después de haber pasado de dónde obtenemos el agua y los instrumentos que nos sirven para medirlo y que tienen mucha relación con el suelo, planta y agua, ¿verdad? Porque ahí estábamos viendo los ciclos biogeoquímicos.
pues ya podríamos empezar a conocer o a ver nuestra realidad nacional y qué rige a los sistemas de riego. Posteriormente de eso, yo creo que vamos a estar en la capacidad de poder empezar a determinar, bueno, en primer lugar, a conocer los sistemas de riegos que hay, pero todo lo que estamos viendo ahorita nos va a ayudar a nosotros a determinar cuál es el mejor sistema para su utilización, aprovechamiento y protección o cuidado del agua que no está contaminada. Entonces es como la base que ustedes deben conocer o saber primero la naturaleza del agua, como decíamos, dónde encontrarla, dónde o si podemos cosecharla o cómo la podemos obtener. Ahora ya estamos viendo también, vimos, mejor dicho, la relación que tenía esta agua y en cada uno de los procesos del ciclo hídrico con el suelo y con las plantas. Y ahora vamos a ver pues las normativas relacionadas al agua para que posteriormente, después de empezar a conocer cada uno de los sistemas de riego, pues podamos determinar estos procesos legales que son necesarios y podamos nosotros decidir por cuál sistema de riego nos favorece para cumplir nosotros, no solo con las leyes nacionales, sino que también cumplir con fortalecer el ciclo hidrológico, que si ya vimos que nosotros como humanos lo hemos debilitado y cambiado, pues va a ser necesario que nosotros mismos durante el proceso necesario de utilización de agua para nuestros diferentes sistemas, pues ahí va incluido esta cuestión de ir mejorando los procesos de manejo y de cuidado del agua como tal, ¿verdad? Dentro de los sistemas elegidos para cumplir el objetivo que tenemos al final de cuentas, ¿verdad? Que es producir. Y como vimos que todos los organismos realmente necesitan del agua, pues ahí es donde nosotros queremos como enfocar la base, digamos así, de la información que se les va a dar. Entonces vamos a sacar la política de riego. Esta es la política de riego actual. Es una política, no es una ley, pero sabemos que debemos de tomarla muy en cuenta y dar nosotros tener una perspectiva de lo relacionado a los sistemas de riego en nuestro país. Entonces se llama Políticas de Promoción de Riego. Está elaborado por el USAID, por el gobierno de Guatemala, por el Fondo para el Logro de los Objetivos del Milenio y por el programa conjunto de PC. Tenemos acá dentro de la descripción o el índice los temas más importantes de este documento, que es el contexto, desafíos y oportunidades de la agricultura bajo el riego en el país. También dice que por qué el Estado debe promover activamente el riego, los objetivos y los beneficiarios de la política y las estrategias de implementación de la política. Y cómo se puede llegar a desarrollar institucionalmente la propuesta con instrumentos, un programa de inversión, seguimiento y evaluación de estas mismas políticas. Esta fue elaborada en el 2013 para el 2023. Está alineada al Pacto Hambre Cero y a la meta de reducir la desnutrición y la pobreza en el campo de Guatemala. Entonces es como
como el lineamiento actual. Para nosotros utilizarlo. Esto aún está vigente, es uno de los pactos que se realizaron con el gobierno y que aún tiene vigencia en nuestro medio. Dice que Guatemala tiene un amplio potencial de riego, que en la actualidad solamente el 29% de las áreas agrícolas con muy alta y alta necesidad de riego cuentan con agua. Y ustedes están viendo de que, pues, en el ciclo hidrológico realmente nosotros podemos encontrar agua de diferentes maneras, no precisamente tiene que ser el agua de la tubería que nos envían por medio de una caja de captación, sino que tenemos o podemos utilizar diferentes sistemas para aprovechar y tener agua en nuestros medios. La política también incluye un manejo integrado de riego, por lo que impulsa la sostenibilidad ambiental del mismo. Y para nosotros, genial, pues porque nos va a dar un panorama un poco más amplio de lo que es la integración del riego, ¿verdad? Para los procesos productivos en los que nosotros vamos a vernos involucrados. Hay un contexto. Dice que Guatemala tiene 3.7 millones de hectáreas de superficie con potencial para agricultura. Eh, También nos habla de que el maíz y el frijol como cultivo más reproducido en nuestro medio, pues es uno de los cultivos que tienen mayor cantidades por hectárea en nuestro medio, ¿verdad? De 3.7 millones, cuenta con más de 1 millón de hectáreas para el cultivo específico del maíz y el frijol, pero vemos que son los cultivos de los granos básicos en nuestra canasta básica también, ¿verdad? O sea, son los cultivos más implementados. Guatemala ocupa el puesto 18 y 15 en productividad de maíz y frijol respectivamente, entre otro grupo de 23 países evaluados por la FAO. Pero ¿qué nos interesa eso? Veamos y tomemos en cuenta de que dentro del contexto de Guatemala, el frijol y el maíz son los principales granos básicos, están ocupando un poquito menos de la tercera parte de hectáreas que Guatemala produce alimentos. Entonces quiere decir que para el maíz y frijol se utiliza una gran cantidad de agua también para riego, porque quiere decir que se produce en horarios y en días en los cuales el acceso al agua pues es un tanto difícil climatológicamente hablando. También hay que tomar en cuenta de que hay otros cultivos a gran escala y cultivos industriales como la caña de azúcar que ocupan el tercer lugar en el ranking mundial de productividad, y la palma bajo riego también en la costa sur son dentro de las áreas más productivas relacionadas a nivel mundial, pero de ese producto en específico. ¿Qué quiere decir? Guatemala es un área pequeña, pero si nos dicen que nosotros estamos eh, punteando, por así decirlo, en la productividad de los cultivos tales como el banano, la caña de azúcar y la palma, quiere decir que somos más productivos por área. Es decir, se produce o se tiene una mayor cantidad de productos por área que en otros países. No quiere decir que nosotros produzcamos más que los otros países, sino que quiere decir que nosotros producimos aquí más por área. No sé si me entendieron eso, compañeros, que nosotros no es que compitamos en cantidad con los demás países y países desarrollados, sino que competimos en la calidad y cantidad por área, en la cual nosotros nos ubicamos en los primeros lugares en el tipo de estos cultivos como de caña de azúcar, banano y palma africana, pero realmente estos son cultivos que son los más demandantes también de las cantidades de agua necesaria.
Estos tres cultivos mencionados, o cuatro, pues fueron o son, de hecho, cultivos de exportación, y dice acá que estos ocupan el 71% del total del área irrigada. ¿Qué quiere decir? Que de estos cultivos de los cuales hablamos, que es la palma africana, la caña y el banano, son los tres cultivos a nivel nacional que consumen la mayor cantidad de agua para riego en nuestro medio. Entonces, por eso es de importancia también que nosotros como agrónomos conozcamos estos procesos y ciclos del agua, porque están estrechamente relacionados con la productividad de, valga la redundancia, productos agropecuarios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, como ya se los dije, que saber dónde está el agua, cómo la encontramos, cómo determinar estas calidades para después poder utilizar los sistemas de riego. Ya en los sistemas de riego, según cada sistema de riego, vamos a ir determinando, por ejemplo, qué tipo de tubería es necesaria para ese sistema, con qué tuberías podemos jugar, porque cada tubería nos presenta o es especializada para una cierta cantidad de presión. La presión del agua nosotros la vamos a conocer como PCI. Eso es algo que ustedes deberían tomar en cuenta, compañeros. Entonces, el PSI, como les mencionaba, el PSI son las libras de fuerza por pulgada cuadrada, que se abrevia en PSI, pero que está escrito en inglés como pounds per square inch, que son las unidades de presión pertenecientes al sistema anglosajón realmente de ellos, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos un poquito en cuenta, se nos hace un poquito difícil poder traducir eso, ¿verdad? Que era el pounds force, que es como son como los puntos de fuerza de presión del agua. Entonces, el PSI son las libras de presión por pulgada cuadrada. Entonces, anótenlo, por favor, compañeros. Esto va a ser muy importante para que nosotros podamos tomar en cuenta el tipo de sistema que nosotros vayamos a utilizar. Entonces, el agua se suele medir en PSI, que el PSI indica la fuerza con que el agua empuja contra los lados en las áreas o en los sistemas de riego. Es una unidad de presión prácticamente, ¿verdad? El PSI. Que nos da un dato de las libras de fuerza por pulgada cuadrada que ejerce el agua a presión. Entonces, para medir el agua por presión de libra de fuerza por pulgada cuadrada, vamos a usar los PSI. Había una relación muy importante que yo grabé cuando estaba estudiando, que era bastante sencilla, que decíamos que 1 metro de altura nos permite a nosotros alcanzar un PSI, que es una libra de fuerza por pulgada cuadrada. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un recipiente de agua a 1 metro de altura y queremos regar esa agua y abrimos una manguera que drene esa agua en la parte del suelo o abajo del recipiente, pues vamos a tener que a 1 metro de altura vamos a recibir una libra de fuerza por pulgada cuadrada, es decir, 1 metro de altura nos va a dar a nosotros un PSI de agua para poder regar. Entonces, dependiendo de la presión de libras de fuerza por pulgada cuadrada o PSI que nosotros necesitamos para regar, pues así es como vamos a utilizar el sistema de riego que nos permita esas presiones de agua o que nos las libere según su capacidad, sabiendo cómo, ¿verdad? Pero como ya dijimos, la medida
de la fuerza que ejerce el agua, que se va a medir en libras por pulgada cuadrada, la conocemos como PSI. Anótenlo, compañeros, por favor. Entonces tenemos que los PSI son las libras de fuerza por pulgada cuadrada, solo que están abreviados de esa manera porque pertenecen al sistema inglés y el nombre está en inglés. Es una unidad de presión del sistema anglosajón, el PSI. Entonces, los PSI es la unidad, digámoslo así, que se usaba para expresar la presión absoluta en el agua. Las libras de fuerza por pulgada cuadrada y sus derivados son reemplazados por el Sistema Internacional de Unidades, ¿va? El sistema SI, que es el Sistema Internacional de Unidades, ¿va? Que es... eh, eh, sí, perdonen compañeros, es que me estaban hablando. Entonces nosotros vamos a tener la libra por pulgada cuadrada y que pues estas son presiones y magnitudes físicas que también se pueden expresar usando el, el símbolo PA o el Pascal como nosotros lo conocemos, que es una medida también del sistema internacional, como lo estoy mencionando. Si vamos a usar el sistema inglés, va a ser en PSI, que son las de fuerza por pulgada cuadrada. Si vamos a utilizar el sistema internacional de unidades, va a ser el Pascal. Tenemos esas dos unidades de medida. Y tenemos también las medidas VAR, que hacen referencia a la presión ambiental que se ejerce sobre el agua. Entonces tenemos que, eh, bueno, podríamos ir encontrando ahí como, como tres factores de conversión para la presión del agua. Entonces vamos a tener los bares, los PSI y vamos a tener los kilopascales. Esas son las tres medidas realmente de las cuales nosotros podemos utilizar. Entonces, ¿cómo se utilizaría esa? Un bar, una medida de bar es igual a 14.5 PSI. Un PSI es igual a 0.068947 bares, que ya son vistos es como una medida diferente y más internacional. Un PSI sería igual también a 6.894 kilopascales. Y tendríamos que un kilopascal es igual a 0.145 PSI, que como lo dijimos arriba, un bar es 14.5 PSI, un kilopascal es 0.145 PSI, y un PSI
es relativo a lo mismo, ¿verdad? Que sería 6.894.757 kilopascales o 0.068 1947.57 bares. O sea que estos solo son factores de conversión con los que nosotros podemos jugar, ya sea que usemos bares, PSI o kilopascales, vamos a tener un factor de conversión, pero esas son las libras por pulgada cuadrada que nosotros vamos a estar midiendo, esa es la presión del agua como tal. Es importante que ustedes sepan esto antes de meternos a la cuestión como quien dijera, de evaluación o de información del sistema que estamos viendo. No sé qué es lo que están viendo ustedes. Aquí ya se me perdió, que ya no me tira, que solo me dice que aquí estamos. Creo que estamos en el desafío de la agricultura bajo riego, ¿verdad? Para el país. Compañeros, eso estoy haciendo para saber si me están Sí, escuchando. Ingeniero. sí, ingeniero. Bueno, Sí, Inge. bueno, entonces ahorita ya estamos claros con los 3 tipos de medidas. Sí. Sí. Estábamos un poquito las políticas de riego, nos salimos de eso para que supamos o tengamos en cuenta los valores, que cómo medimos nosotros la presión del agua. Dice que en materia de gestión pública del riego, los desafíos se van a presentar a través de dos vías. Una es el desarrollo de la legislación para regular los derechos del uso y el aprovechamiento del agua para los diversos fines, incluyendo los del sistema de riegos, y el desarrollo de una sólida institucionalidad para la administración del recurso a nivel nacional dentro del MAGA como rector de este tema, ¿verdad? En el uso correcto sectorial para la política del agua y a nivel de los gobiernos municipales, pues es el MAGA el quien podría darnos a nosotros la información necesaria. Entonces viene y nos da alguna información, empezamos a tomar en cuenta aquí que ya nos dice o nos especifica, por ejemplo, un riego artesanal, que son sistemas implementados por iniciativa de pequeños y medianos productores agrícolas, quienes con sus propios recursos desarrollan el riego a partir de tomas artesanales de agua. ¿Qué es una toma de agua? Una toma de agua es una caja de captación, es un lugar donde se crea una barrera para almacenar el agua dentro del suelo o dentro de una caja elaborada, y de allí nosotros tomamos y utilizamos el agua, ¿verdad? Entonces dice que el riego artesanal son estos sistemas precisamente implementados por iniciativas de pequeños y medianos productores agrícolas, quienes con sus propios recursos desarrollan el riego a partir de tomas artesanales de agua y se constituyeron en sistemas de riegos privados de pequeña y mediana escala. Entonces, el riego artesanal dice que normalmente los utilizan en climas cálidos, ¿verdad? Y la mayoría de sistemas produce para el mercado interno de Guatemala con estos sistemas, principalmente en Zacapa, El Progreso y en Chiquimula. Utilizan mucho este riego artesanal, puesto que ellos tienen mayor contacto con ríos específicamente. Entonces, en este diagnóstico se calculó que actualmente existen alrededor de 19.393.32 sistemas de riego artesanal.
hectáreas, perdón, 19.393.32 hectáreas bajo el sistema de riego artesanal en Guatemala. Y vieron ustedes que esa ley pues tiene una fecha que parte desde el 2019 hasta el 2023. Entonces se podría decir que antes de la pandemia fueron estos los datos más específicos que podíamos tener, y por eso estamos manejando este documento, porque nos brinda información real en el momento. Entonces hay unidades de riego a los cuales son sistemas de riego de pequeña y mediana escala que fueron diseñados, fueron financiados, construidos, operados y coordinados por el Ministerio de Agricultura en las décadas de los años 60 y 70. Actualmente, debido a que el MAGA a través de, o sea, actualmente, debido a que el Estado, a través del MAGA, es el dueño formal de las infraestructuras de riego que ellos regalaron en esos tiempos, esa modalidad puede considerarse como riego público, porque lo dio el Estado. Si bien todas las unidades son operadas actualmente por cada usuario y teniente de su terreno, pues se estima que el riego bajo esta modalidad para el año 2012 cubría un área aproximada de 10.046 hectáreas, y de las 15.244 que completaban el diseño original. Después viene el mini riego. Recuerden ustedes que estos son términos que nos está dando el gobierno para la aplicación de la ley. O sea que nosotros vamos a encontrar aquí algunos nombres que puede ser que no se manejen de manera técnica, pero como solo estamos usando estos datos para conocer, para ver, no tenemos que tomarlo muy a la ligera, ¿verdad? Sino esto es información para que podamos entender las próximas normativas que vamos a estar evaluando. Entonces dice que el mini riego son sistemas de riego de pequeño. O sea que un mini riego va a llegar solamente a 10 hectáreas, arriba de 10 hectáreas ya no es considerado un mini riego. Y el riego artesanal, como dijimos, el riego artesanal se utiliza en sistemas que no se encuentran dentro de las grandes producciones dentro de nuestro país. También tenemos el riego empresarial, que podríamos decir que aquí sí es una modalidad del sistema de riego desarrollada por empresas privadas, la mayoría dedicadas a los cultivos agroindustriales y de exportación, tales como la caña de azúcar, la palma africana y el banano, que eran los tres principales que habíamos platicado. Sin embargo, también podemos pensar en algunos otros que han tomado auge y que consumen altas cantidades. Sin embargo, la caña de azúcar se lleva el primer lugar en el uso del agua en nuestro medio, puesto que ellos para regar una caña, una planta que es C4, que quiere decir que tiene tenemos planta C3 y planta C4. Las plantas C4 son las más exigentes y tienen un desarrollo más agresivo, y por ende, pues consumen mayores cantidades de agua y evaporan también mayormente cantidades de agua por medio de la transpiración. Entonces, era importante que fuéramos viendo los términos anteriores para poder comprender esto. Y en la caña de azúcar, pues usan el riego estilo cañón, se llama, que es una bomba al vacío que succiona el agua y la dispara a una gran presión. Creo que está arriba de 300 PSI. ¿Qué quiere decir? Que un cañonazo de esa agua podría nosotros matarnos inclusive por la presión de cantidad de fuerza que lleva por metro cuadrado, como pudimos ver anteriormente lo que era PSI. Imagínense ustedes 300 PSI, ya es como nosotros podríamos utilizar el agua para hacer cortes en algunas superficies, dependiendo del tipo de superficie. Podríamos utilizar el agua para hacer cortes si tenemos esas presiones tan fuertes.
El Estado pues incrementó varios sistemas y procesos para poder incrementar las áreas de riego y decían pues o presentaba que en el 2012 solo se irrigaban 337.470 del total de área con vocación agrícola y catalogada como de muy alta y alta necesidad de riego, puesto que en nuestro país tenemos esta cuestión bastante marcada. Entonces, vamos a buscar. Esto es un trabajo que les dejo para la próxima clase, que sería el día lunes. Vamos a ver. ¿Me escuchan, compañeros? Sí se escucha, Inge. Ah, vamos a buscar Sí, una representación del país que podría ser un mapa y que nos presente a nosotros es decir, vamos a buscar el mapa de vocación agrícola y vamos a ver en qué áreas están catalogadas como de alta y alta necesidad de riego. ¿Para qué hacemos esto? Vamos a traslapar estos mapas con las isoyetas y con el mapa de, de elevaciones del país, es decir, con las curvas a nivel del país, para ver nosotros exactamente en qué áreas es donde se requieren mayor cantidad de agua. Vamos a ver también en qué áreas de vocación agrícola, obviamente, ¿verdad? Ustedes se tienen mayores condiciones o mayores cantidades de aguas libres para poder utilizar en riegos. ¿Por qué? Todo eso lo vamos a notar ya con lo que aprendimos, con lo que son precipitaciones, con lo que es la evaporación, con lo que es la en un mapa cómo el agua se mueve en nuestro país, dónde podemos encontrar el agua, dónde está. Entonces vamos a tener o vamos a buscar las áreas, el mapa de vocación agrícola, el mapa de necesidades de riego, pero los vamos a buscar los más actualizados. El mapa de isoyetas. Entonces tenemos mapa de vocación agrícola. Mapa de necesidades de riego. Después vamos a tener los mapas de isoyetas o isoetas. Y vamos a tener el mapa de... se me fue el nombre ahorita. El nombre de... el mapa de alturas, llamémosle así, va vamos a buscar este mapa que donde podemos, perdón. Había dicho curvas de nivel. No le escuché, perdone. Que había mencionado mapa de curvas de nivel. Sí, es que específicamente no se llama como curvas a nivel, pero es el mapa que nos presenta a nosotros las pendientes, ¿verdad? Un mapa de pendientes, donde aparecen las pendientes como si fuesen unas pequeñas curvas, parecieran curvas a nivel y nos muestran ahí la diferencia de pendientes. Entonces, es el mapa de pendientes. Entonces, en base al mapa de pendientes, las isoyetas, las de vocación agrícola y las necesidades de riego, nosotros vamos a sobreponerlas o traslaparlas y ahí vamos a poder notar por qué no hay agua en ciertos lugares y por qué
se da la demanda mayor en esos lugares, lo vamos a poder notar. O sea, es decir, que la inclinación del agua tiene que ver porque ahí nosotros podemos ir eligiendo y viendo dónde podemos encontrar la mayor cantidad de agua infiltrada y poder realizar un pozo, por ejemplo. O podemos ver por dónde se manejan las mayores cantidades de escorrentía y poner eh, estructuras de captación de agua o estructuras de infiltración de agua. También vamos a poder determinar según las inclinaciones de nuestro país, dónde es donde llueve las mayores cantidades, porque puesto esto tiene que ver con las alturas. Por ejemplo, una montaña hace que las nubes topen en ella y en esas áreas vamos a tener mayor humedad y lluvia, como caso contrario es en los corredores secos, ¿verdad? Entonces, compañeros, por favor, van a tener eso y me van a presentar en una hojita por mapa con su nombre y su clave y una hoja finalizando con un pequeño ensayo para ustedes cómo podemos relacionar esos 4 mapas para los sistemas de riego. No hemos visto ningún sistema de riego, lo que estamos viendo es dónde conseguimos el agua para los sistemas que vamos a ver. Y estamos viendo ahorita qué necesidades o qué parámetros nos pone el Estado para poder usar el agua. Entonces, ahí estamos, compañeros, que tengan buena tarde y le vamos a continuar con la normativa. Si le pudieran dar un adelanto en leerlo, sería buenísimo. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, Inge. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.